Muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo número 2 de esto que tiene que ver con vectores y sería el programa 3 o episodio 3 del TDC-TV en esta edición 2018. Terminamos las clases del día sábado y armé este capítulo para poder profundizar. El título de Píxeles versus vectores es un poco engañoso, lo de versus ya van a ver que es lo engañoso del asunto. Y vamos a tratar de iniciar el tema de lleno. Vamos a tratar de entender, también no vamos a decir en profundidad absoluta, pero sí como para enganchar mejor el tema, como para encauzar el tema y dejar plasmado lo que mi aprendiz o cualquier otra persona en el mundo puede llegar a necesitar como información e ir resolviendo el entuerto de cuándo usar vectores, qué es usar vectores para trabajar, con qué es bitmap, cuál es la diferencia entre uno y otro, qué ventajas y desventajas tiene cada formato. Pero para entrar ahí, lo ideal en principio es tener bien claro de qué se trata píxeles vectores, qué es curva Bézier, qué conceptos importantes debemos entender antes o por lo menos acercarnos antes de entrar en tema. Primero que nada, hablemos de píxeles. Un píxel o píxel es la unidad más pequeña, homogénea en color, que forma parte de la imagen digital. Y estas unidades pueden estar representadas en varias profundidades de color y conformar imágenes de mayor o menor calidad. Lo que sí podemos decir es que a menor cantidad de píxeles, menor será la definición de una imagen representada con este método. Y en este sentido, lo importante es entender que, lo que dije la vez pasada, que cuando tenemos un archivo que está basado en píxeles, la diferencia radica puntualmente en qué tamaño le dimos cuando empezamos. Y al darle un tamaño predefinido, ese es nuestro límite de tamaño máximo. El tamaño mínimo, o las alteraciones que hacemos cuando reducimos de tamaño una imagen, suelen ser definitivas también. Podemos ir hacia abajo. Una vez que fuimos hacia abajo no podemos volver arriba. Entonces, guardar una imagen luego de reducirle su tamaño y pisar la imagen anterior es perder por absoluto el tamaño original de imagen. En algunos casos, si no estamos muy duchos con el manejo de este tipo de formatos de archivo, podemos mandarnos una que otra macana irreversible. Bien, más si trabajamos exclusivamente en digital. Por ejemplo, hay mucha gente que, y vamos a ver programas y vamos a ver extensiones de archivo, que empiezan a trabajar en un tamaño de página, en un tamaño de resolución que es muy pequeño, se matan laburando todo el día y cuando llega al final del trabajo quieren imprimirlo, por ejemplo, lo imprimen en un papel, qué sé yo, en un A3 o lo quieren escalar y se pixela absolutamente todo. De eso vamos a hablar ahora cuando veamos lo de formato y les muestro un ejemplo, pero se pixela, que es esta cosa de que pierde resolución, se ve horrible, se ve como sucia la imagen y podemos ver estos cuadraditos que son los puntos que conforman la imagen en el plano digital. La diferencia entre nuestro mundo análogo y el digital es precisamente eso, la diferencia de la forma en que tiene el punto que arma la imagen. En un caso, píxeles es cuadrado y en el otro es un círculo. Bien, o por lo menos aparenta ser un círculo. Aquí, bueno, Kandinsky es uno de los que más reflexionó sobre esta cuestión del punto, la línea y el plano, el vínculo que tienen en el uso espacial. Y recomiendo que se acerquen, es un libro cortito, muy simple y muy gráfico. Volviendo al tema, concepto de vector, bien, en física un vector, o también llamado euclidiano o vector geométrico, es una magnitud física definida en un sistema de referencia que se caracteriza por tener módulo, es decir, una longitud, dirección y orientación. Esto siempre que leo este concepto me acuerdo de Vector, el personaje en mi villano favorito. El concepto de curva Bézier. Acá a vector hay que agregarle este concepto porque
Bézier es un apellido. Bézier es la persona que inventa esta ecuación y este sistema, desarrollado en 1960, para el trazado de dibujos técnicos, principalmente orientados al diseño aeronáutico de automóviles. Recuerden que durante todo lo que fue la primera etapa de 1900 en adelante, y esta cuestión del Fordismo y esta cuestión de agregar a las ciencias la tecnología para producir en serie, la era industrial más cruda, ¿bien? Había que diseñar cómo íbamos a procesar ese diseño en serie. Entonces, las maquetas o los planos o lo que sea, había que dibujarlos y era muy complejo hacerlo a mano. Entonces empezaron a buscarse soluciones y alternativas para también efectivizar y mecanizar e industrializar la forma en que se producía eso. Y bueno, en honor a Pierre Bézier, se le llama curva Bézier, dado que esta descripción matemática de las curvas es producto de él, y los programas que primero la empezaron a usar son los que están basados en CAD. Bien. Luego, obviamente, vamos a ver esto de los formatos y programas. A ver, tomando en cuenta qué programas manejan qué, en el capítulo anterior habíamos visto que todo lo que es vectores, las vedettes están en Illustrator y en CorelDRAW. Y en caso de los píxeles, podríamos decir que la mayor vedette está en Photoshop, ¿bien? Y hay otros programas. El más conocido es Photoshop, porque tecnológicamente fue uno de los primeros programas de autoedición muy fuertes en esto. Pero no se olviden que en cuanto a manejo de píxeles o trabajo en píxeles, Paint es un programa que también trabaja con píxeles o con la construcción de imágenes a través de píxeles. Bueno, ni que hablar programas como el mismo del paquete de Corel, que es el PhotoPaint. O, por ejemplo, programas de pintura como el Painter. Yendo específicamente a lo que es trabajo con imagen, el más conocido es Photoshop y es el ejemplo máximo de un programa que trabaja con el raster de píxeles. Bien. Es muy importante también entender o saber reflexionar en que el versus no es necesario. ¿Y por qué digo que no es necesario? Porque hay una especie como de oposición entre los artistas, nos enamoramos habitualmente de una forma de resolución de problemas. Eso también puede ser un problema. No siempre tenemos que resolver todo con un solo software o con un solo método. Entonces, esto de decir, bueno, yo trabajo con Illustrator, soy ilustrador, trabajo con Illustrator, el nombre lo indica. Error, error. Porque hay muchas cosas que los vectores no pueden todavía alcanzar tecnológicamente y ciertos niveles de analogía en cuanto a materiales o en cuanto a sistemas de representación que no están ahí todavía. Obviamente ha mejorado en los últimos años. Lo que podemos hacer con un programa como Illustrator es fenomenal. Digamos, he visto imágenes o resoluciones de imagen muy análogas, muy trabajadas. ¿Y qué tiene de ventajoso el trabajarlo así? Bueno, ¿por qué se hace más ventajoso trabajar en uno que en otro? Primero hablemos del raster. ¿Cuáles son las ventajas del raster o cuáles son los tipos y formatos del raster? El raster o las imágenes rasterizadas, trabajadas con píxeles, tienen un alto poder de generar analogía, por eso son las más utilizadas en fotografía. Hay que entender que cada compresión y cada extensión de archivo varía en las capacidades que tiene de guardar información. Entonces, vamos a ver primero lo que es raster, porque sería como lo primero, píxeles. ¿Qué elegimos? ¿Píxeles o qué elegimos? Vectores. Entonces, yendo a los píxeles, ¿para qué elegiríamos píxeles? ¿Cuáles son las extensiones y las ventajas de esas extensiones? Las imágenes digitales pueden guardar distintos formatos de archivo y cada uno corresponde a una extensión específica
y esa extensión guarda propiedades y capacidades de compresión. Las más conocidas son BMP, GIF, JPG, TIFF y PNG, y podríamos agregar el RAW y el PSD como otras extensiones que se utilizan, tomando en cuenta el raster siempre. PSD lo dejo para el final porque es un formato, podríamos decir, al trabajar multicapas y al trabajar con ciertas otras cositas, no es un raster puro, es un archivo autoeditable multicapa, o sea que ya llegaremos ahí. Pero ¿qué es el BMP o bitmap o mapa de bits? Este es el primer archivo utilizado en aplicaciones en base Windows y la imagen está formada mediante una parrilla de píxeles. El formato BMP no sufre pérdida de calidad y por tanto resulta adecuado para guardar imágenes que deseamos manipular posteriormente. La ventaja es la gran calidad de guardado de la imagen y el inconveniente, el archivo tiene un tamaño inmenso. El GIF o Graphics Interchange Format o formato de intercambio gráfico fue creado específicamente o diseñado para comprimir imágenes que iban a estar en los portales web. Fue la primera compresión de imagen para y por la web. Es un formato que tiene una profundidad de color de 8 bits y solamente puede alcanzar 256 colores. Admite gamas de menor número de colores que esa y permite optimizar también el tamaño con el cual la imagen puede ser representada. El formato se volvió muy idóneo y es el más idóneo en esa época, hasta cierta época, hasta que aparece PNG, para publicar en la web. Y el reemplazo de PNG hizo que prácticamente desaparezca del plano de la web. Hoy es solamente utilizado para hacer cierto tipo de imágenes en ciertos contextos donde el PNG no tiene una característica que el GIF sí, y es que podemos guardar pequeñas animaciones dentro del GIF. Podemos guardar mucha más información dentro de un GIF. Y de hecho, yo me acuerdo que las primeras animaciones rústicas que vi de cosas tipo comprimir alguna peli y poder utilizar ese archivo o enviarle a alguna persona eran en GIF. Todas las animaciones que había de botones y demás eran en GIF. Entonces es un formato muy interesante, pero que bueno, que quedó en desuso principalmente por la gama de colores tan reducida y porque, bueno, fue superado ampliamente tanto en la capacidad de transparencia, porque ese también era un dato interesante del GIF, podías hacer imágenes con fondo transparente, por eso se usaba para botones, pero los bordes del raster, los bordes que tenía o la calidad de esa imagen no era tan superior como lo es, por ejemplo, la de PNG, que es realmente una herramienta infalible en todo lo que es multimedios. Yendo a la siguiente, el JPG, JPEG o Joint Photographic Experts Group, Grupo de Expertos Fotográficos Unidos. Es un formato que es bastante diferente al GIF, admite una paleta de hasta 16 millones de colores, es el formato más común junto al GIF para lo que es publicación de imágenes dentro de lo que es la web, obviamente tomando en cuenta que el GIF, vuelvo a repetir, entró en desuso, era uno de esos. Podemos decir que desde el punto de vista técnico, hoy es el formato que más abunda en toda la internet, siendo una de las compresiones que tiene la mejor curva de calidad-compresión. Por otra parte, seguimos con el TIFF o Target Image File Format, formato de archivo de imagen etiquetado, que almacena imágenes de una calidad excelente. Este fue y es utilizado por la industria gráfica muchísimo. Lo interesante de esto es que puede llegar hasta una profundidad de 32 bits y es un formato de edición e impresión de imagen con una ventaja en cuanto a lo que es el guardado de originales. Por supuesto, los archivos son grandes. Seguimos con PNG, que es Portable Network Graphics, gráficos portables para la red, que tiene una tasa de compresión muy superior al GIF desde el punto de vista de los porcentajes, admite la posibilidad de emplear un número de colores muy superior al del GIF,
y se sostiene hoy como uno de los titanes dentro de lo que sería el desarrollo de sitios web, o por ejemplo todo lo que son iconos o cosas que yo pongo ahora en el video están basados en PNG porque admite transparencias de gran calidad y eso lo hace un muy buen camino para colocar títulos o tacos. Por supuesto, no es precisamente un formato que en sí mismo tenga incluido animaciones como el GIF, pero básicamente es el formato más seleccionado para los programas en los cuales podés hacer las animaciones y luego utilizando el archivo en transparencia podés hacer motion graphics más rápido. RAW, crudo, traducción, la extensión de imagen RAW es el que se utiliza en fotografía profesional, en el que se guarda bien crudo el material de una cámara que no está convertido a ninguna compresión en específico. Y luego obviamente para editarlo el archivo es muy pesado y hay que convertirlo y revelarlo a un formato que sí, y acá es donde entra el Lightroom de Photoshop a jugar fuertemente. Pasamos a PSD, que es el archivo de Photoshop, la extensión de archivo de Photoshop, que es un formato que admite múltiples capas de raster, pero también vectores encapsulados, exportable y estable, ideal para crear archivos originales. El peso cerrado es bastante equilibrado y es un estándar de la industria de generación de imágenes y de guardado de originales para impresión, y está articulado con una suite que permite laburar en casi cualquier cosa. A ver, cuando estamos hablando de raster, lo importante acá es entender lo primero que dije. Yo soy fotógrafo, voy a trabajar en raster. Yo soy editor de imágenes de montaje fotográfico o quiero crear pinturas digitales de gran calidad, me voy a tener que mover en el raster. Es por una cuestión de costo, beneficio, calidad, peso, y porque todavía la tecnología de vectores, si bien ha mejorado muchísimo, hay un montón de ilustradores que trabajan y un montón de programas, no solamente los que mencioné, que trabajan con esa tecnología para crear las imágenes, y que eso le da una ventaja en cuanto a lo que es escalabilidad. Aún así, trabajar bien en raster es lograr imágenes muy, muy pulidas, prolijas, hiperrealistas. Es la mejor forma de trabajar el realismo fotográfico o poner el hiperrealismo en un formato digital. Bien, y de hecho el video que se está grabando en este momento se está grabando en píxeles. Entonces, nuestra forma de trabajo en el multimedios se va a dar siempre con la asistencia del píxel, a pesar de que hay muchos programas multimedios que utilizan, y esto lo vamos a ver en las extensiones de vectores, que utilizan vectores para todo lo que tiene que ver representación gráfica. Aún así, vuelvo a repetir, el vector tiene desventajas en cuanto a sus límites de representación, porque recordemos que un vector es una ecuación matemática y por lo tanto, a medida que vamos agregando distintas representaciones, hay ecuaciones que se van mezclando y es una gran carga para la memoria de cualquier computadora. Se pone a prueba el hardware y el software para poder interpretar esas ecuaciones. Entonces, volviendo un poquito a esto de las extensiones, hablemos de las extensiones de vectores. Las extensiones de vectores más conocidas son el .ai, que es el de Adobe Illustrator, ¿bien? El .cdr, que es el de CorelDRAW, el CGM, que es Computer Graphics Metafile, que es un estándar ISO de aeronáutica, el DXF, que es un ASC2, que es un gráfico de dibujo intercambiable, fichero ASC para CAD, es un fichero básico de CAD, el DWF, ¿bien? Que es otro de CAD, pero también acepta en Autodesk y es 2D y 3D. Y lo interesante también es que con este tipo de compresiones podemos tomar algunas cosas dibujadas, exportarlas a estos formatos y luego abrirlas en un programa de 3D como 3D Studio, que después eso más adelante lo van a ver con uno de los logos, y darle volumen tridimensional. EPS, que es Encapsulated PostScript. ¿Qué es el PostScript? Bueno,
PostScript es básicamente una ecuación para la conversión de digital a análogo en cuanto a lo que es el mundo de la impresión. Esta ecuación ayuda a que se interpreten las curvas en el espacio y sirve para todo lo que es plotters e impresoras de gran calidad. Este es el caballito de batalla de Adobe, es un invento de Adobe y es lo que hace que Adobe sea hoy por hoy y siga siendo el titán en cuanto a que lo que producimos en la máquina se traduce gracias al PostScript en algo más genuinamente compatible con eso que hicimos en la máquina. Por supuesto, muchos programas emulan, en algunos casos, el PostScript, tienen ciertos algoritmos que le permiten vincularse con PostScript, pero no como lo hacen los programas nacidos y manados de Adobe. Después tenemos el FH. Este es un formato que directamente desapareció, bien, porque Macromedia, esto está un poquito, en realidad no está desactualizado porque quería listar todos los formatos que existen, porque aún así este programa está dando vueltas por el mundo. Pero el Freehand era un programa de trabajo de mesa vectorial y de manipulación muy parecido al Illustrator. O sea, era el programa que peleaba contra Illustrator y contra CorelDRAW de Macromedia. Recordemos que Macromedia era una empresa aparte de Adobe y de Corel. ¿Bien? Era una empresa que venía peleando con su herramienta más importante, que era Flash, que fue Flash y Dreamweaver. Eran dos herramientas importantísimas de esa suite. Después tenía Fireworks, etc. Y el programa que tenían para lo que era maquetación era Freehand. Y uno de mis mentores era fanático del Freehand. Yo lo probé, lo usé por mucho tiempo y realmente era un gran programa. A mi criterio era mucho mejor que Illustrator. Y era como estar entre Corel e Illustrator, era como un justo medio muy interesante. Se puede conseguir, pero bueno, Macromedia fue adquirida de una manera bastante irregular por Adobe y bueno, se deshicieron de Freehand porque como tenían Illustrator decidieron deshacerse de Freehand y quedó dando vueltas obviamente en las licencias viejas. El formato vectorial de Macromedia Freehand era muy interesante y era muy compatible con Flash. Entonces el siguiente fichero es el .fla, que es el fichero fuente de Macromedia Flash y es solo usado por Macromedia Flash, como lo es el .ai y .cr con los otros programas. Luego le siguen el .pdf, que en realidad esto es un documento portátil o formato de almacenamiento multidocumento, que bueno, que admite trabajo, digamos, con curvas, puede leer esas curvas y representarlas como curvas como ecuación, entonces también entra dentro de esta batería de vectores. El .ps, el PostScript directamente, bien, que es el lenguaje genérico basado en vectores de Adobe. El .svg y svgz, que es Scalable Vector Graphics, que es un formato vectorial basado en XML, producido específicamente por la W3C, que es la que maneja todo lo que es Internet, la World Wide Web. Y después le siguen el .swf, que es el Shockwave Flash, que es todo lo que es animaciones vectoriales y de bitmap, que están hechas en Macromedia Flash. O sea, recuerden que el Macromedia Flash trabaja con ambos archivos, puede trabajar tanto con raster como con vector. Se hizo muy popular porque trabaja con vectores y tiene muchas ecuaciones interesantes para facilitar el trabajo con animaciones basadas en vectores. Y luego el último que tengo acá listado es el WMF, que es el Windows Metafile, que son vectores más raster en secuencia para ejecución sobre Windows. Estas diferentes opciones son las extensiones de archivos, tanto en uno como en otro, y las que más vamos a ver en cuanto a lo que tiene que ver con archivos vectoriales son los primeros, bien, Illustrator y CorelDRAW, y le van a seguir todo lo que es basado en CAD, curvas para CAD,
PDF. ¿Bien? ¿Por qué estos programas se hicieron tan populares? Bueno, básicamente algunos por lo que dije el otro día, que son muy flexibles para utilizar, y en el otro porque son muy compatibles con ser sólidos para la industria que produce profesionalmente. Entonces, la pregunta del millón es ¿cuándo elegir una cosa y cuándo elegir otra? ¿Cuándo pasamos a utilizar qué? Bueno, es muy simple, lo dije hace un rato, no hay versus, son complementarios. Si yo estoy trabajando en la resolución de cualquier cosa, yo trabajo continuamente, todo lo que van a ver del taller, lo que vean en el futuro, lo que vean en el pasado, está todo diseñado, maquetado por mí. En ningún momento yo me paro en un solo programa para trabajar. En ningún momento me paro solamente en vectores o en rasters. ¿Por qué? Porque sería una locura. A ver, si yo quiero resolver un degradado en un programa de ilustración por vectores, jamás ese degradado va a quedar tan bien como el del raster. Y lo sé de la experiencia. Y podemos debatirlo con quien quiera a esto. ¿Por qué? Porque el degradado de raster tiene ciertas limitaciones técnicas que van de la mano de las ecuaciones que tiene que resolver para poder representarlo y no es natural dentro del programa. Es una adición que se le hizo porque en muchos casos, principalmente en casos de licencia o en casos de competencia entre programas, se le agregó como un detalle más. Pero la calidad de la opacidad para algunas personas es imperceptible, pero yo puedo notar esa diferencia donde la suavidad de las cosas es mucho más elevada y eso es por la profundidad de color y por las habilidades que tiene el raster versus esta idea bien de representación de raster, porque sigue siendo, a ver, chicos, no deja de ser un píxel, está en un monitor, es un píxel, pero la diferencia radica en que la información está guardada de otra manera y que la forma en que se representa es otra. Acá eso quiero que quede claro. Entonces no es una o la otra, sino así polar. Es en un momento tengo que usar esto y en otro momento lo otro. Si tengo que hacer el dibujado de un logotipo o el dibujado de algo que tiene que ser sumamente simple y que quiero que yo pueda escalarlo a cualquier tamaño sin que tenga o sufra una dificultad, voy a elegir el vector. Y para eso lo más importante es poder evaluar. Por ejemplo, acá yo tengo el vector en CorelDRAW del logo del taller de cómic. Y si yo a esto le hago un zoom, muevo la ruedita, yo puedo ir infinitamente y no va a haber un cambio de percepción en la línea porque lo está dibujando, lo está leyendo al mismo tiempo, la información y dice hay que dibujar esto y lo dibuja una y otra vez en el tamaño que corresponde. Entonces en el otro no va a pasar así. Si yo estoy trabajando con un raster, bien acá tenemos una ilustración de Lucius, de un mini Lucius, y me muevo de la misma manera y voy hacia adentro de la imagen está fija, tiene una gran calidad porque la guardé en una gran calidad original, pero fíjense cómo se va destruyendo a medida que me acerco hasta que podemos ver la verdadera composición y construcción de la imagen que son los píxeles. Entonces, esta es la gran diferencia, pero fíjense que la suavidad que tiene cuando estamos lejos, los pequeños detalles que arman la imagen, si yo quiero emular estos mismos detalles, estos como pequeños huequitos y cositas que se presentan en la imagen, eso le cuesta un Perú boliviano o sea, Bolivia y Perú se juntan y es como levantar esos dos grandes países juntos así en el aire que floten. No tiene esa habilidad de representación por naturaleza y no la puede poner a jugar con la misma flexibilidad. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión? Saber elegir, chicos, saber elegir.
vamos a mirar siempre esta misma problemática en este espacio. ¿Por qué yo soy amante de lo análogo? Porque lo análogo tiene esta cosa de poder profundamente entender los materiales con los que me vinculo y entender la dificultad del aprendizaje. Eso no quita que yo no apoye el proceso digital. Estaría total y completamente loco si yo no apoyo el proceso digital, debido a que no solamente acelera tiempo, sino que ahorramos un montón de dinero. Pero hay que saber elegir, hay que saber cuándo hacer qué, cómo, y ese criterio nos lo da la investigación y el conocimiento continuo de todas las herramientas disponibles y de cómo yo me vinculo con esas herramientas. El mundo de los vectores es un mundo que podríamos denominar un tanto complejo cuando lo vemos desde la parte matemática. Y por suerte están estos cráneos que nos dieron estas herramientas en base a tener que resolver problemas que hoy nos permiten, asociado a la parte artística del mundo ficcionario y de otros mundos también, resolver nuestros problemas. Como último repaso, está bueno pegarle una leída a la teoría real. En Wikipedia está bastante bien desarrollado los tipos de curvas de Bézier, la lineal, la cuadrática, de órdenes superiores. Y está muy bueno porque en este espacio es como que también podemos observar que nos dejan una animación donde vemos de qué manera se construye la curva. Eso está espectacular, la verdad que me encantó. Y no solamente es la construcción de la curva, sino qué otros puntos en la ecuación intervienen para que esa curva exista en el espacio, es decir, lo que son los manipuladores de la curva que estamos haciendo, y la dificultad y la ingeniería detrás de algo que para nosotros termina siendo sencillo. En cuanto a lo que son programas, volviendo a repasar esto de los programas, vamos a tener en nuestra lista este que yo les recomendaba, lo estuve probando un poquito más. Tiene un par de límites, pero está bueno, que es el Affinity. Affinity tiene un par de cosas interesantes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la herramienta de pluma, ellos tienen como una especie de similitud en cuanto al trabajo con la pluma, que está en Illustrator. Es muy parecido a lo que se hace en Illustrator. A mí mucho este laburo de pluma no me copa, pero bueno, el que está familiarizado con Illustrator lo va a entender. Bien. Después tienen algunas herramientas de pincel o de lápiz, bien, que incluso, bueno, en el caso puntual, bueno, hace que el trazado se suavice. En el pincel incluso tenemos una especie como de ecuación donde el programa nos permite un estabilizador de la imagen. Yo lo estoy haciendo ahora con el mouse, por ejemplo, y fíjense que la curva está recontra estabilizada porque todo el movimiento del mouse, que por ahí vuelve imperfecto algo, lo está compensando. Por supuesto hay que manejar con mucho cuidado la compensación, pero es una herramienta muy poderosa y muy interesante. No es el único programa que lo tiene. En Corel, bueno, veíamos esto del logotipo. Corel permite trabajar con tipografía, manipulándola y deformándola muy fácilmente, es muy versátil. Ya van a ver un trabajo en vivo indirecto de cómo un logo análogo yo lo convierto en curvas digitales a mano. Y después tenemos acá a Illustrator, repasemos, que bueno, acá por ejemplo con la pluma van a ver que el sistema es similar a lo que les había comentado allá. Hay que tener en cuenta cómo maneja el ancla de la pluma y la forma de dibujar es diferente. Acá también tenemos un lápiz para dibujar, tiene un muy buen control. A ver, cuando yo digo que este programa es un tanto complejo, no quiero decir que sea un mal programa. Digo,
por ahí tiene más vueltas para llegar al lugar y se ponen un poquito como más meticulosos con pasos que quizás no es necesario hacerlo. Y lo de las capas, para mí sigue siendo una especie de error. La forma en que se arman las capas es extraña, digamos por defecto. Y hay que sentarse a aprender mucho el manejo de capas de Illustrator, que difiere lejos de Photoshop. Nada que ver. Cada herramienta de acá tiene sus parámetros de modificación. Fíjense cómo limpia. Yo acá también puedo trabajar tranquilo, mover una línea. Esto sirve muchísimo cuando trabajamos con la tableta también. Recuerden que la tableta no es mágica, que hay que entenderla. Vamos a hablar un poco de eso en otros capítulos. Pero en este pequeño resumen, que bueno, que se está pasando un poco del tiempo, pero que me parecía bueno hacerlo con más cautela que el anterior y un poco más profundo. La idea que quiero dejarles es que no hay versus, que hay cooperatividad entre programas, que no hay un programa exclusivo para hacer las cosas, que hay que explorar las opciones. Recuerden que adquirir licencias tiene un costo bastante elevado, pero que vale la pena si sabemos lo que compramos y para qué lo compramos. Hay otros programas, hay alternativas gratuitas. Por ejemplo, acá también quiero compartir con ustedes una alternativa gratuita que es el Inkscape, que lo mencioné el otro día. A este programa fui a la página oficial, lo bajé, nunca lo había utilizado y bueno, tiene un muy buen set de herramientas. Se puede resolver, tiene para trabajar con tipografía, se puede dibujar, casi las herramientas están todas presentes. Obviamente tiene límites, es un programa open source que es de uso libre, bien, muy utilizado dentro del entorno de los que trabajan con Linux, bien. Recuerden que la gente de Linux es súper capaz, tiene una fortaleza, yo los admiro, porque son verdaderamente titanes de la alternativa. Están todo el tiempo buscando alternativas o todo el tiempo creando esas alternativas. Es un polo precioso de gente llena de soluciones más que de problemas. Es una pesadilla tener Linux, pero realmente es el camino más genuino si queremos o creemos en el software libre. No es que yo me ponga ahí, pero es admirable que estos tipos tengan tanta habilidad, como pasa también con navegadores como Mozilla. Es algo que me gusta, demuestra capacidad emprendedora y bueno. Entonces recordemos, no existe el versus, es cooperativo. Si queremos una solución, tenemos que salir a buscarla. Espero que este video junto al otro les dé un panorama un poco más profundo. Si bien ya estamos en el orden de los 40 minutos y yo quería que sean un poquito más cortos, creo que como pasa en clase, hay temas que vale la pena extenderlos un poco más y dejarlos un poco más claro. El próximo video, el próximo episodio va a estar parado exclusivamente en el trabajo dentro de uno de los programas de vectores, en esto del logo, y también vamos a trabajar dentro de un programa de píxeles haciendo color. Voy a colorear la imagen de Lucius, que el primer episodio sacamos las líneas, le sacamos el fondo a las líneas para dejarla lista y poder pintarla. Así que voy a trabajar con esa imagen y con el logo de uno de los desafíos que todavía no procedí a hacer los vectores y que quiero lanzarlo entre este mes y el mes que viene para que se vayan preparando para ese desafío. Por hoy esto es todo. Espero que les haya sido útil. A mí me fue recontra útil hacer un repaso y era la intención.
por eso me metí un poquito más. Les recomiendo que cada tema que tengan como curiosidad lo indaguen de esta manera y más. Y también deseo que esta inquietud que puse sobre la mesa los conecte con seguir profundizando, seguir avanzando. Recuerden que la educación es un proceso que ocurre en nosotros. La gente puede mostrarnos cosas, pero nunca, nunca, nunca nos va a educar. Solamente nos va a transferir una cosa que hacerla propia siempre va a ser un trabajo y que para que realmente sea saludable dentro mío, tengo que procesarla a fondo, elegir la conciencia y no volverme esclavo elegido de las decisiones de otra persona, porque puede terminar muy mal, en todo sentido. Hasta el próximo video. Goes out to Bill Dawn, the Beyonce of Hoboken.